Está el senador David Penchina, él es del PRI, es presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, a quien agradezco mucho que nos permite esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Senador David, ¿cómo te va? Buenas noches ya. Buenas noches, Pepe, es un privilegio como siempre estar con tu auditorio, a tus órdenes. Pues están felices los priistas, ¿no? Yo no creo que los priistas solamente, Pepe, yo creo que una muy grande parte del país en términos del sector industrial, del sector productivo nacional, de la expectativa y la certidumbre que genera la economía mexicana ante el cambio más profundo de los últimos 60 años en materia económica, con consecuencias políticas y sociales que tenemos que perseguir los mexicanos permanentemente ante la inseguridad y la pobreza. Y creo que se construyó una amplia mayoría de los partidos políticos representados en una democracia representativa, José. Creo que hoy se termina un proceso ejemplar y que de manera muy destacada y brillante el senador Manlio Fabio Beltrones, hoy en una síntesis de su espléndida exposición en la Comisión Política Permanente, aquí no hay ganadores y vencidos, aquí hay un país con la voluntad de cambio, porque las cosas que se tienen que cambiar, Pepe, son las cosas que están mal. Y creo que tú eres un testigo de la historia contemporánea de que este país no está bien, que necesita más inversión, más empleo, mejor calidad educativa, más justicia, mejores reglas en el juego de las telecomunicaciones y, por supuesto, apostarle a la productividad y a la competitividad en el sector energético. En ese sentido sí estamos muy contentos, Pepe. ¿Puede decirse que este ha sido o este será un cambio que será recordado por la historia? Es decir, ¿de ese calibre es este cambio? Yo no tengo duda de que estamos ante el cambio más profundo de los últimos 60 años en materia económica, que junto con el Tratado de Libre Comercio, y ahí están las cifras de lo que generó, México va a recibir una turbina de cambio y de transformación que será recordada. Hoy tendremos que estar muy pendientes y, digamos, muy al tanto de que esta reforma se instaure hasta sus últimas consecuencias. De manera notable, los congresos locales la aprobaron rápido. El señor presidente el día de mañana seguramente la publicará y le dará plena validez constitucional. Nos dijo, perdón que te interrumpa, nos dijo aquí en Fórmula, se lo dijo a Salvador Camarena de Atando Cabos este mediodía, Emilio Lozoya Austin, el director general de Pemex, que será promulgada por el presidente el próximo viernes. Sí, señor, así será. Eso es lo que yo también tengo información al respecto. Y me parece que es una señal de certidumbre y de una profunda decisión de... A ver, hablando de certidumbre, senador, hablando de certidumbre, queda por ahí en el ambiente en este momento la discusión entre quienes dicen que que no se puede echar para atrás esta reforma mediante una consulta, si es que la consulta cumpliera los requisitos de la nueva ley, etcétera, que no se puede echar atrás un acto constitucional. Y hay desde la izquierda quienes dicen que sí. Eso genera incertidumbre, senador. En un pequeño sector de la representación más pequeña que hay en el Congreso y que hay que subrayarlo. Nosotros siempre le apostamos al consenso, Pepe, pero es tan válida la mayoría que, por cierto, fue por encima de la mayoría calificada que requería para aprobar una reforma, que lo que estrictamente se necesitaba que fueron más de 86 votos. Y en ese sentido, al tener más de 90 votos en la Cámara de Senadores, al tener más de 17 legislaturas en los congresos locales, al tener más de 2/3 partes de votos en Cámara de Diputados, los mexicanos nos tardamos, José, 100 años en tener un sistema democrático representativo que dirimiera nuestras diferencias en un marco de Estado de Derecho con reglas claras. Yo respeto todas las voces, pero no puedo dejar de destacar que quien está generando la incertidumbre es una estricta mayoría. Yo te digo con respeto, pero sobre todo con sustento y con forma de demostrarlo jurídicamente, que esta no es una materia que tenga que ser sujeta a una consulta que se ha vuelto una amenaza. ¿La consulta entonces para este caso no es revocatoria? Yo creo que en este caso no es revocatoria y por la materia que se trata no es sujeta de consulta. Yo soy senador de la República, habrá que esperar en su caso la interpretación legal de quien le corresponde esta circunstancia. Esto es, insisto, lo que ha generado inquietud, sobre todo entre los que se muestran, porque lo ha dicho el director de Petróleos Mexicanos, los inversionistas están haciendo prácticamente cola porque quieren entrarle al negocio de la energía en México, especialmente al negocio petrolero. Pero ciertamente
no esconden su inquietud, la incertidumbre que podría generar eventualmente una consulta que revocara esta reforma histórica. Yo creo que esa inquietud tiene más que ver con una estrategia de carácter político electoral que con una profundidad de respeto al marco de derecho y a las reglas de la democracia representativa, lo digo con todo respeto. Y creo que esa duda o inquietud que genera una minoría, en el tiempo quedará aclarada suficientemente para que esa inquietud no, digamos, una flor no haga verano. ¿Cuándo se van a elaborar? Porque ya está la reforma, ya está el qué, pero ¿cuándo nos van a decir el cómo de la reforma? Pues yo te diría que ahí hay dos partes, Pepe. Invitaría además a que todos la conociéramos a detalle porque me parece algo trascendente en la vida de todos los mexicanos. Establecimos 22 transitorios que mitigaron y esclarecieron la gran crítica válida de que el diablo está en los detalles. Hay 22 artículos transitorios en donde la legislación secundaria no tiene forma de guardar grandes sorpresas. Y como presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, te lo digo, tenemos el gran ánimo, la enorme mayoría de senadores, de que la legislación secundaria sea lo primero que hagamos iniciando el periodo ordinario de sesiones en febrero, y no vamos a descansar en trabajar y preparar los estudios, la naturaleza jurídica, la trascendencia de las leyes reglamentarias durante el mes de enero. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? Porque hablando con Emilio Gamboa, el líder del PRI, de los priistas en el Senado, nos decía que muy probablemente podría esto quedar listo y amarrado, me refiero a las leyes secundarias reglamentarias, para el 18 de marzo. Pues yo esperaría que antes. Mi líder y coordinador, que fue un hombre estratégicamente fundamental en la aprobación de esta reforma, que es Emilio Gamboa, me parece que está fijando un plazo realizable y estoy seguro que iniciando el periodo ordinario vamos a trabajar de fondo, abiertamente, sin descansar en enero. Este tren, yo creo, Pepe, que no debemos de pararlo, y yo creo también que este tren nadie lo va a parar. Por parte de las redes sociales, de la audiencia que nos comunica con nosotros por diversos medios, tú lo sabes, surge, digamos, un común denominador de pregunta, o más bien de inquietud, la corrupción. ¿Cómo se va a parar la corrupción? Pues yo diría un desprestigio del que goza Pemex, tú lo sabes muy bien, duda, David. Y que por eso no hay que seguir defendiendo el monopolio, que por eso estos legisladores decidimos abrir la mejor medicina contra la corrupción, Pepe, que es la competencia. Hoy vamos a saber a cómo producen unos y a cómo producen otros. Hoy vamos a saber y habrá competencia para abatir costos. No hay mejor incentivo contra la corrupción en ninguna parte del mundo, en ningún modelo de sistema económico, de ninguna economía, que sea mejor que la competencia. Y además, en la transitoriedad, marcamos la obligación de que en la legislación secundaria crearemos un modelo de transparencia y de publicidad para que los mexicanos se sepan paso a paso, de manera pública, qué se hace con lo que es de ellos, que son los recursos, porque eso no cambió. La propiedad de los energéticos en México siguen y seguirán siendo de todos los mexicanos. México es propietario de un departamento, el Departamento del Petróleo, de la Energía Nacional, pero ahora México lo pone en renta, ¿es correcto? Lo pone en renta y lo pone también dentro de su propia casa a explotar por una empresa más eficiente, más eficaz, con más patrimonio y con mejores reglas del juego interno, que es Pemex, que seguirá siendo de los mexicanos y del cual no vendimos no solo ni un tornillo, ni una rondana se vendió de Pemex, al contrario, se le apuesta a incrementarla, a fortalecerla patrimonial y administrativamente. Por lo tanto, la renta petrolera, los ingresos petroleros se van a multiplicar. ¿En favor de quién? De sus dueños. ¿Quiénes son sus dueños? Los mexicanos. A ver, explícame, por ejemplo, he visto anuncios que cuesta trabajo a veces entender, ¿que nos va a bajar el precio de la luz? Sí, sin duda, Pepe, ese es un reto que se puede realizar de mediano plazo. ¿Por qué puede bajar la luz? Hoy el 80% de la generación de electricidad de este país se hace a partir de quemar fósiles, combustóleos, lo cual es caro, no solo por el insumo, sino por la logística que requiere, y es muy sucio hacerlo. Hoy tenemos y somos la séptima potencia mundial de reservas de gas, no solo de gas asociado al petróleo, tenemos mucho gas de diferentes naturalezas. Pero hoy por falta de inversión, y porque Pemex le dejamos tan poquito para invertir, que lo invierte todo en exploración y producción de petróleo, no sacamos el gas.
y lo estamos trayendo desde Perú, y a veces lo tenemos que embarcar desde Rusia. Eso implica que hay industriales en este país que pagan a veces hasta 300% más del costo del gas. Si nos ponemos a producir gas, vamos a poder producir electricidad a partir del gas, que es más barata y es más limpia. Y no solo puede bajar la luz, Pepe. Déjame ponerte un ejemplo muy tangible para los que nos escuchan. Después del maíz, el segundo insumo más importante para hacer tortillas es el gas. Por lo tanto, si tenemos gas más barato, con mejor disponibilidad, habrá tortillas más baratas. Eso es imaginable, eso es tangible y lo podemos lograr. Y yo estoy seguro que con voluntad y con la decisión firme de un gobierno que ha puesto y ha logrado en un año lograr las reformas que en 15 años no supimos construir, es posible lograrlo, imaginarlo y hacerlo real para todos los mexicanos. Finalmente, déjame preguntarte, senador Penchina, ¿en cuántos años, en cuánto tiempo comenzaremos los mexicanos a ver los resultados de esta reforma energética? Desde manera ascendente, de menos a más, desde el primer año se genera un índice de inversión mayor al actual, Pepe, de manera muy definitiva a partir del séptimo año. Así ha ocurrido en otras economías, en otros modelos. Eso es lo lamentable de habernos tardado, pero eso es lo importante de tener decisión de no echarnos para atrás. Pero estoy convencido que desde el año que entra, la inercia y la generación de expectativas de inversión, que deje de ser especulativa y que empiece a bajar en diferentes proyectos, los mexicanos de manera creciente nos vamos a sentir mucho mejor cada día más en los próximos 10 años, pero cada día más que lo que hoy estamos. ¿Cuánta inversión privada, de capital privado, espera el gobierno en el sector energético? Pepe, yo te voy a compartir con muchos riesgos algo que venimos calculando de diferentes especialistas, de los foros que realizamos a nivel internacional y nacional. Se calcula, en un cálculo muy genérico, que todo el sector energético, le hace hidrocarburos, le hace gas, le hace electricidad, energías limpias, sustentables, almacenamiento, distribución, comercialización, nuevo andamiaje institucional, flujos de inversión, se requieren aproximadamente entre 80 y 100 mil millones de dólares por año. Eso va a ocurrir de un día para otro, pero la inversión que va a llegar a México, nacional y extranjera, del sector privado, más la inversión del sector público, que tendrá más ingresos para poderlos irlos liberando en el tiempo, es una inyección y un motor que le da un gran poder a la economía mexicana en beneficio de algo que es lo que hay que combatir, el desempleo, Pepe. Ese es el cáncer de la economía mexicana. Y atrás de un peso de inversión, de una o de otra forma, hay empleos. Y eso es a lo que le tenemos que apostar los mexicanos, a la competencia, a la productividad, a la inversión para ser mejores. Te agradezco mucho, senador Penchina, este esfuerzo de análisis y de comunicación para que los que estamos pendientes del tema, para informarlo desde luego, pues tengamos bases duras, sólidas, de acuerdo con lo que ha surgido del esfuerzo legislativo. El agradecido y el honrado en este espacio siempre soy yo, Pepe, y te reitero, estar a tus órdenes y reconocer que en este espacio, como bien siempre lo dices, se escuchan todas las voces. Gracias, buenas noches, feliz año y lo mejor para ti y los tuyos. Un abrazo también para ti, senador. Gracias. El senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República. Entre 80,000 y 100,000 millones de dólares se esperan como inversión en los primeros años en que comience a operar la reforma energética, nos ha dicho el senador Penchina. Una pausa, es un cálculo, desde luego, muy riesgoso, pero bueno, es un aproximado porque son bases a partir de las cuales vendrán luego ya los resultados, los cuales también analizaremos. Hagamos una pausa. Ya está el doctor Elizondo Mayer Serra, está también Rafael Cardona. Vamos a ir hablando de esto, que sé que a usted le interesa visto así, de esta otra manera, claro.